Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Cosme y Damián. Estos santos, nacidos en Siria, fueron martirizados durante la persecución de Diocleciano, a comienzos del siglo IV. No hay demasiados detalles de sus vidas, y la leyenda dice que eran hermanos y médicos. En la Edad Media, se tuvo especial veneración por estos santos sanadores, como signos de la esperanza de la vida para todos aquellos que recurrían a su intercesión. Son patronos de los médicos y farmacéuticos. Iniciemos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley, concédenos descubrirte y amarte nuestros hermanos para que podamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ageo. El segundo año de Darío, rey de Persia, el día 21 del séptimo mes, la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. Di a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿No es como nada ante sus ojos? Ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote. Ánimo, todo el pueblo del país, oráculo del Señor. Manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, oráculo del Señor de los ejércitos, según el compromiso que contraje con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así habla el Señor de los ejércitos. Dentro de poco tiempo yo haré estremecer el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré estremecer a todas las naciones. Entonces afluirán los tesoros de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Son míos el oro y la plata, oráculo del Señor de los ejércitos. La gloria última de esta casa será más grande que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar yo daré la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero en el Señor y le daré gracias. Espero en el Señor y le daré gracias. Júzgame, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Espero en el Señor y le daré gracias. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo? Espero en el Señor y le daré gracias. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Espero en el Señor y le daré gracias. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío. Espero en el Señor y le daré gracias. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado.
Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y Jesús les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Porque aquí encontramos uno de los mensajes esenciales, fundamentales, pilares de nuestra vida. Yaguatarire lleva yaguero guatañas en duaya echamba echaba peñan de yara. Es milagroso, digamos así, el taumaturgo, o monguerá, o mopuá, le hace caminar al paralítico, le cura a un leproso, en fin. El accionar de Jesús de una manera maravillosa. En este capítulo 9 encontramos que Lucas nos presenta a un Jesús que él mismo parece que se hace de periodista. Hoy la periodista ya hará la micrófono oporando. Gente, ¿quién dice que soy yo? Ñandumi, de Baere. Y así entonces le van respondiendo. Uno, hey, Pepe, oña Pepe, Ondúina. Le dice, uno dice que eres Juan el Bautista, Juan el Bautista, característica de Juan el Bautista, quiere decir que Juan, que predicaba, pero que era exigente, conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, Jesús también tiene estas características de Juan el Bautista y al mismo tiempo la austeridad, ¿verdad? También la fortaleza. Otro dice que eres Elías, va a ser Elías, y Elías pues es el profeta. Entonces un Jesús que se presenta como un profeta, que anuncia, que denuncia, que mira las cosas del pasado para mirar el presente y decir por qué nos encontramos en esta situación. Del presente, por qué existe la pobreza, mira y dice, ¿por qué estos niños en la calle están aquí? O mañana porque ellos la llevan mi tacuera en Boriajú, ¿por qué? Porque oye, upa la plata de aquello que les tenía que dar la oportunidad para que ellos crezcan, para que la comunidad crezca, para que nuestro pueblo crezca. Y entonces dejamos en la ignorancia. Bueno, y así, apliquen, queridos hermanos, a todos los niveles y a todas las esferas. Bueno, pero no termina ahí, porque ahora Jesús nos hace la pregunta crucial. Una vez que ellos le responden, pero ustedes, pero, como en el adversativo, el evangelista, pero, la pero, aquí con esta palabra adversativa. Quiere decir con ano y ea. Con ala y copero lleva a la gente la eina, pero acuerda, no inmensen ni la pepe y mejaja, a ve iguaina, va a la yapoa, a esta mañana que está pepe pillabe o maico cheve menguana. Ahora viene la pregunta crucial, porque ustedes ya vieron muchas cosas. Hay un silencio sepulcral, parece, pero es ahí donde Pedro toma la palabra. Pedro el number one, Pedro el efusivo, Pedro, hasta podemos decir medio el atolondrado y apurado, y ahí, tú eres el Mesías de Dios. Tú eres el Mesías de Dios. Ciertamente que es una gran catequesis la que nos está mostrando y enseñando aquí Lucas desde una teología paulina muy fuerte. Hacemos la secuela Christi, vamos conociendo a Jesucristo en nuestro caminar y en nuestro proceso. Pero queridos hermanos, en un momento tenemos que llegar a esta segunda parte del Evangelio. Después de hacer un camino, ñande con angaña por andúmara, haya eoyupe, mágico peñan de yara guanay. ¿Quién es? Jesús es mi único Salvador, Jesús es mi único Mesías, Jesús es el centro de mi existir. ¿O será que yo estoy tomando en falso el nombre de Dios para acomodar la doctrina, la buena noticia, el Evangelio de Jesús a mis intereses de vida, mis intereses que a mí, ¿verdad?, me convienen? Bueno, ¿quién soy yo para vos? Yo soy
tu marketinero, yo soy la figura de tu marketing simplemente. Porque está con ella, entonces, queridos hermanos, lo purúa venían de yararera, simplemente como marketing puro. Y por eso que el segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no tomarás el nombre de Dios en falso. Marketinero, dice, vea. Entonces, eso es lo que es cuando nosotros abrimos nuestra secta, abrimos los protestantes de aquí para allá, ¿verdad? Marketinero, marketing. Ave gusto ve, ave yareco, ve, ayareco amoa, etc. Pero, o sea, Iñañe es de la cruz como el camino de lucha, de empeño, de muerte a todo aquello que nos aleja de Dios. Sino que Iñañe es simplemente de una cruz gloriosa, ¿verdad? Entonces, marketing. Pero no termina aquí, queridos amigos, porque cuando Jesús hoy nos pregunta a nosotros y nos dice, ¿quién dicen que soy yo? Aquí se pronuncia esta palabra espectacular. Tú eres el Mesías de Dios. Entre todos que se mandaron al silencio, y Pedro que efusivamente responde, tú eres el Mesías de Dios. Ahora viene una cosa interesante, porque Jesús le ordena terminantemente de no decir nada. Es el famoso secreto mesiánico. Amba eres el secreto mesiánico. Porque si la gente sabe, como nosotros, nos pasa lo mismo hoy, actitudes tenemos que mirar. Navegina, Jesús, el Mesías, oye, voda la gente. Ajota, oye, ya me dice la milagro, se copia, se como MS. Somos pedigüeños, somos oportunistas. ¿Entienden, queridos amigos? Por eso Jesús les ordena y dice, no me hagan publicidad ni me hagan marketing, porque yo quiero que la gente venga a mí porque está convencida, no simplemente por marketing, sino que porque está convencida de la propuesta de mi evangelio. Y ahí es donde Jesús da la sentencia final, porque el Mesías debe sufrir mucho. Va a ser rechazado. El entero de te oye, popete, tan de bueno, te digo la exigente hande con tu vida cristiana. Va a ser rechazado por los sumos sacerdotes, los escribas, y ser condenado a muerte, pero resucitar al tercer día. Pero para cuestión ahí me añade la esperanza. Ella ahí la curusumemente, sino que pe curusu ñande yaguerecoa, ñande güero guatajina hacia la verdadera vida, que es la resurrección, que es la vida y el encuentro en el Espíritu con Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que revele siempre el rostro de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por los consagrados y consagradas, para que den respuestas claras y precisas a los nuevos desafíos pastorales y sociales, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación de la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón.
y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos, Señor, asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma de Cristo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh ven Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con la Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan la
mío.